Mi exnovia me dejó por mi falta de dinero, me volví exitoso, y cuando me buscó, la humillé. Hola a todos. Nunca he sido de los que airean sus cosas personales en internet, pero un suceso reciente me ha hecho sentir la necesidad de contar mi historia. Tal vez alguien más por ahí pueda aprender de mis errores, o al menos, encontrar algo de validación si ha pasado por algo similar. Actualmente, mi vida es buena. Muy buena, de hecho. Soy inversionista, tengo éxito en lo mío, vivo en un apartamento que hace años solo veía en películas, puedo darme lujos, viajar por el mundo. Soy, por así decirlo, la encarnación de ese sueño de prosperidad financiera. Pero llegar hasta aquí no fue un camino fácil, y mi historia está marcada por una persona y una lección de vida muy, muy dolorosa. Para que entiendan bien, tengo que empezar desde el principio. Yo no vengo de un entorno privilegiado. Crecí en una familia muy humilde, en un estado rural cerca de Nueva York. Nuestra casa era modesta, muy básica. No faltaba comida en la mesa, gracias al esfuerzo incansable de mis padres, pero los lujos eran inexistentes. Desde muy joven, supe que si quería algo más en la vida, tenía que ganármelo yo mismo. Tuve que rebuscarme en la vida, como decimos. Hacía trabajos de medio tiempo desde que la ley me lo permitía, ahorraba cada céntimo que podía, siempre con la idea de que tenía que construir mi propio camino. A pesar de las dificultades económicas, mis padres me inculcaron valores importantes, la honestidad, el trabajo duro, la perseverancia. Siempre intenté ayudarlos en todo lo que podía, pequeñas cosas al principio, luego más significativas a medida que crecía. En ese mismo vecindario, conocí a una chica. Emily. Vivía a pocas casas de la mía. Su familia estaba un poco mejor económicamente que la mía, no eran ricos, pero sí tenían una vida más estable, más cómoda. Desde el primer momento en que la vi, siendo apenas unos niños, me enamoré perdidamente de ella. Tenía una energía especial, una sonrisa que me desarmaba. Para mí, ella representaba todo lo que yo aspiraba a tener en mi vida, belleza, esa aparente estabilidad, una especie de luz que yo sentía que no tenía en mi entorno. A medida que crecimos, fuimos al mismo colegio, al mismo instituto. Intenté cortejarla varias veces, con la torpeza de la adolescencia, con pequeños gestos que mi limitado presupuesto me permitía. Al principio, me rechazaba. Supongo que éramos de mundos ligeramente diferentes, incluso dentro del mismo vecindario humilde. Pero yo era persistente. Estaba perdidamente enamorado. Y con el tiempo, con mi insistencia genuina y mi cariño sincero, logré ganarme su corazón. Empezamos a salir juntos siendo muy jóvenes, en la preparatoria. Crecimos juntos, compartiendo esa etapa crucial de la vida, descubriendo el mundo, nuestros sueños, nuestros primeros sentimientos profundos el uno por el otro. Desde que empezamos, yo trabajaba sin parar. No solo para ahorrar para mi futuro o ayudar en casa, sino también para ella. Quería darle cosas. Quería demostrarle mi amor de la única manera tangible que conocía, dándole regalos, invitándola a salir, a los pocos lugares económicos a los que podíamos ir, intentando que tuviera cosas bonitas. La ponía en un pedestal. Sentía que tenía que esforzarme constantemente para ser digno de ella, para compensar mi origen humilde con esfuerzo y dedicación hacia ella. La época de la preparatoria fue increíblemente desafiante para mí. Estaba en un punto de mi vida donde las exigencias se multiplicaban exponencialmente, y yo intentaba abarcarlo todo. Estudiaba muchísimo, hasta altas horas de la noche, porque mi única oportunidad de ir a la universidad era ganándome una beca académica importante. No teníamos el dinero para pagar la matrícula. Al mismo tiempo, seguía trabajando en mis trabajos de medio tiempo para tener algo de dinero ahorrado para gastos personales en la universidad y para seguir ayudando a mis padres en lo que pudiera. Y por encima de todo eso, mantenía mi relación con Emily, esforzándome por darle tiempo, atención y los regalos que sentía que merecía. Me sentía colapsado, atormentado, sobrepasado por la presión. Estaba literalmente quemando la vela por ambos extremos. Había días en que la tensión me superaba, y sí, a veces Emily se quejaba de que no le dedicaba suficiente tiempo o atención. Y tenía razón, en parte. Mi vida era una constante maratón de trabajo y estudio. Pero yo hablaba con ella, le explicaba mis presiones, mis metas, que todo lo que hacía era también pensando en nuestro futuro juntos. Ella, en esos momentos, parecía comprenderlo, me daba ánimos, me decía que estaba orgullosa de mi esfuerzo. Y yo le creía. Creía en nosotros. Mi sueño era ir a una buena universidad, a ser posible una de esas prestigiosas que te abren todas las puertas, como Harvard o alguna similar. Sabía que mi expediente académico y mi esfuerzo trabajando me daban una oportunidad. Pero a medida que se acercaba el momento de aplicar, surgió un dilema.
Emily, aunque inteligente, no tenía las mismas calificaciones estelares ni la misma trayectoria para aspirar a esas universidades top. Iba a aplicar a universidades buenas, pero de un perfil diferente. Y yo no quería separarme de ella. Después de crecer juntos, de ser pareja durante años, la idea de irme a otra ciudad, a una universidad diferente, me parecía insoportable. Desvié mi atención de las universidades de élite que podrían haberme dado una ventaja profesional aún mayor, y enfoqué mis esfuerzos en conseguir una beca en una universidad a la que ella iba a ir. Prioricé estar con ella por encima de lo que podría haber sido el mejor movimiento para mi carrera individual. Una decisión impulsada por el amor, sí, pero también por una dependencia emocional que no reconocía en ese momento. Mi vida entera, mis sacrificios, mis decisiones, todo estaba girando en torno a ella y a la visión de un futuro juntos. Un futuro que yo estaba construyendo ladrillo a ladrillo, con ella en el centro. Terminar la preparatoria fue un hito enorme, no solo por el logro académico en sí, sino porque significaba que estábamos un paso más cerca de nuestro futuro juntos. Aplicar a la universidad fue un proceso estresante, especialmente para mí, sabiendo que mi entrada dependía casi por completo de una beca. Había puesto todos mis huevos en una canasta, enfocándome en esa única universidad a la que Emily iría, en lugar de diversificar mis opciones hacia instituciones de mayor prestigio académico. Era una apuesta arriesgada, dictada por el corazón más que por la cabeza, impulsada por el deseo de no separarme de ella. La espera de la respuesta fue agonizante. Pero entonces, llegó la carta. Y para mi asombro y alivio abrumador, me habían concedido una beca. Una beca casi completa, cubriendo la mayor parte de la matrícula. Era un milagro, el resultado directo de todos esos años de trabajo incansable y estudio hasta la madrugada en mi humilde casa. Salté de alegría, sentí una emoción pura y victoriosa que pocas veces había experimentado. Corrí a contárselo a Emily. Ella también se puso inmensamente feliz, me abrazó, me felicitó. Estaba emocionada de que iríamos a la misma universidad, de empezar juntos esa nueva etapa. La visión de nuestro futuro compartido, esa por la que tanto había sacrificado, parecía más brillante y tangible que nunca. Nos preparamos juntos para la vida universitaria. Empacamos nuestras cosas, nos despedimos de nuestras familias, mis padres, orgullosos pero preocupados, sabiendo que la beca no cubría todo y que tendría que seguir luchando. Nos mudamos a la ciudad universitaria, encontramos nuestros alojamientos, vivíamos cerca, aunque no en el mismo edificio al principio. Todo era nuevo y emocionante. La universidad era un mundo diferente, lleno de gente diversa, de ideas nuevas, de oportunidades. Pero mi enfoque al entrar a la universidad era muy distinto al de muchos de mis compañeros. Yo no estaba allí para encontrarme a mí mismo o para experimentar la vida universitaria en el sentido social. Estaba allí con una misión clara y urgente: obtener un título, asegurar mi futuro financiero y construir la estabilidad que nunca tuve. Me matriculé en la carrera de finanzas, sabiendo que ese era el camino más directo hacia el tipo de seguridad económica que yo anhelaba. Me sumergí en los estudios desde el primer día. Los cursos eran desafiantes, exigían mucho tiempo y concentración. Y a diferencia de muchos estudiantes que podían vivir de la mesada de sus padres o de préstamos sin preocuparse demasiado, yo todavía tenía que trabajar. Mi beca cubría la matrícula, pero los libros, la comida, el alquiler del apartamento que eventualmente compartiríamos, mis gastos personales, y la ayuda que seguía intentando enviar a mis padres, todo eso salía de mis trabajos de medio tiempo y de verano. Mis horas fuera del aula se dividían estrictamente entre la biblioteca, las tutorías, donde a veces trabajaba para ganar un extra, y mis turnos de trabajo. Mi horario era brutal. No había tiempo libre. No había tiempo para socializar sin un propósito académico o laboral. Esta dedicación implacable significaba que no participaba en la vida social típica de la universidad. No iba a fiestas. No me unía a clubes recreativos. Mis fines de semana a menudo se pasaban estudiando para un examen o trabajando un turno doble. Mientras mis compañeros exploraban la vida nocturna del campus y forjaban nuevas amistades en eventos sociales, yo estaba inmerso en libros de texto de finanzas y en turnos agotadores. Emily, sin embargo, tuvo una experiencia universitaria diferente. Ella también estudiaba y trabajaba a medio tiempo, pero su carrera, no tan intensiva en cuanto a carga de trabajo fuera del aula como finanzas o ingeniería, y su situación económica, un poco más desahogada gracias a su familia, le permitían tener más tiempo libre. Rápidamente hizo nuevas amigas, chicas con un estilo de vida más despreocupado, más centrado en la experiencia social de la universidad. Empezó a ir a fiestas regularmente. Al principio, no le di mucha importancia. Quería que disfrutara de la universidad. Pero a medida que sus salidas se volvieron más frecuentes y yo seguía inmerso en mi rutina, empecé a sentir una distancia creciente entre nosotros.
Nuestras conversaciones giraban cada vez más en torno a su vida social, a la gente que conocía en las fiestas, mientras que yo solo podía hablar de mis estudios y mi trabajo. Empecé a sentirme inseguro. Inseguro de si nuestro mundo compartido, nuestro futuro planeado, aún significaba lo mismo para ella ahora que estaba expuesta a un estilo de vida tan diferente, a personas con otras prioridades. ¿Seguiría queriendo la vida que yo estaba construyendo, una vida de estabilidad basada en el trabajo duro, cuando podía haber otras vidas aparentemente más fáciles y divertidas? Intenté hablar con ella sobre esto. Le expresé mi preocupación, no desde el control, sino desde el miedo a perderla, a que nos distanciáramos demasiado. Le dije que extrañaba pasar tiempo con ella, que me preocupaba que nuestra conexión se debilitara con estilos de vida tan diferentes. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de comprensión, obtuve una respuesta defensiva y con un matiz de resentimiento. Me acusó de intentar controlarla, de no dejarla disfrutar de su juventud y de la experiencia universitaria. No puedes dictar cómo vivo mi vida, Leo, me dijo, con una frialdad que me sorprendió. Tengo derecho a divertirme, a experimentar. No seas manipulador. Su respuesta me dolió. Yo solo quería preservar lo nuestro, y ella lo veía como un intento de manipularla. Me sentí incomprendido y, de nuevo, abrumado. Ya estaba lidiando con la inmensa presión de mis estudios y mi trabajo, intentando construir la base sólida para nuestro futuro, como yo lo entendía. Ahora, sus nuevas prioridades, su demanda de libertad que sentía que chocaba con nuestros planes, y su acusación de ser manipulador, añadieron una capa más de estrés. Empezó a exigirme cosas, no solo emocionalmente, sino también monetariamente, queriendo cosas que yo no podía permitirme fácilmente con mi presupuesto ajustado, o esperando que financiara parte de su estilo de vida social. Las cosas que antes me gustaban de ella, su energía, su deseo de experimentar, empezaron a sentirse como una carga. La Emily que conocía, la que entendía lo que significaba luchar y valorar cada céntimo, parecía estar transformándose en alguien que no reconocía. Alguien que priorizaba la diversión y las apariencias, y que era cada vez más indiferente a mis esfuerzos y a mis preocupaciones. Buscaba en ella el apoyo que siempre pensé que encontraría en mi pareja, pero en su lugar, ella se estaba convirtiendo en una fuente más de estrés y dolor en una vida que ya era increíblemente exigente. La grieta en nuestra relación se estaba haciendo más grande, impulsada por la divergencia de nuestros caminos y por una falta de comprensión mutua que yo, en mi agotamiento y enfoque en la supervivencia, no sabía cómo cerrar. La presión de equilibrar mis exigentes estudios en finanzas, las largas horas en mis trabajos de medio tiempo, aún necesarios para cubrir gastos importantes, y la creciente tensión en mi relación con Emily era inmensa. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja emocional y físicamente. La Emily que antes parecía comprender mi esfuerzo y compartir mis sueños ahora se sentía distante, a veces resentida, y con demandas que me costaba satisfacer. Sus acusaciones de manipulación, cuando yo solo expresaba mi preocupación por nosotros, me dolían profundamente y me dejaban sintiéndome aún más solo y abrumado. La imagen de la vida universitaria que yo había imaginado, nosotros juntos, apoyándonos mutuamente, chocaba brutalmente con la realidad de caminos que parecían divergir cada día más. Sin embargo, en medio de toda esa presión, empezó a surgir un pequeño rayo de esperanza, una fuente de alivio que yo esperaba que también fortaleciera nuestra relación. En mis estudios de finanzas, aprendía sobre mercados, inversiones, análisis de riesgos. Algunos de mis compañeros, que también trabajaban para costearse los estudios, estaban empezando a invertir pequeñas sumas en brokers en línea, aplicando lo que aprendíamos. Decidí probar suerte. Con una parte de mis ahorros, empecé a hacer mis propias operaciones, utilizando el conocimiento y la disciplina que estaba adquiriendo en la universidad. Al principio, fue cauto, investigando mucho, analizando cada movimiento. Y sorprendentemente, empecé a tener éxito. No de la noche a la mañana, ni de forma masiva, pero mis pequeñas inversiones empezaron a generar ganancias consistentes. Era emocionante, validaba mis estudios de una manera práctica, y lo más importante, me proporcionaba ingresos extra. Con este dinero adicional, la presión financiera disminuyó un poco. Ya no vivía tan al día. Podía permitirme un pequeño margen, ahorrar un poco más significativamente. Y usé parte de ese dinero extra para intentar mejorar nuestra relación. Pude permitirme darle a Emily algunas de las cosas que ella deseaba y que antes no podía comprarle. Mejores regalos, cenas en lugares un poco más bonos que antes no estaban a nuestro alcance, contribuir más a los gastos que compartíamos en el apartamento. Quería demostrarle que mi arduo trabajo no solo era para un futuro lejano, sino que ya estaba empezando a dar frutos que podían mejorar nuestra vida juntos en el presente. Quería mostrarle que sí podía proveer, que sí podía darle un estilo de vida mejor. Durante algunos meses, pareció funcionar. La tensión disminuyó. Emily parecía más contenta, menos exigente. Aceptaba los regalos, disfrutaba de las salidas.
Creí, sinceramente, que habíamos superado una fase difícil. Que mi capacidad para generar esos ingresos extra había aliviado las presiones que estaban tensando nuestra relación. Pensé que habíamos vuelto al camino correcto, al camino hacia ese futuro que habíamos planeado desde la preparatoria. Me sentí aliviado, esperanzado. Meses de aparente estabilidad y felicidad siguieron, un respiro que aprecié enormemente en mi agotadora rutina. Pero como ya había aprendido a la fuerza, la estabilidad en mi vida era a menudo una ilusión. Después de varios meses de esa aparente calma, las cosas empezaron a cambiar de nuevo. Emily volvió a ponerse extraña. Distante, con ese mismo aire evasivo que había notado antes. Menos comunicativa, con excusas para no pasar tiempo juntos que sonaban huecas. Intenté hablar con ella de nuevo, preguntarle qué pasaba, si algo le preocupaba. Pero ella se cerraba, decía que estaba cansada, que eran tonterías mías. Mi propia carga seguía siendo pesada, estudios, trabajo, inversiones, que ahora requerían más atención. Pero mi mente estaba cada vez más puesta en el futuro a largo plazo. La graduación se acercaba en el horizonte. Quería dar el siguiente paso formal con Emily. Quería hablar de matrimonio. De empezar a planificar esa familia que yo tanto anhelaba, esa base sólida que nunca tuve al crecer. En varias ocasiones, intenté sacar el tema, hablar de casarnos después de graduarnos, de nuestros planes a futuro. Pero ella evitaba la conversación, cambiaba de tema, o daba respuestas vagas que no reflejaban el entusiasmo que yo sentía por esa idea, por la culminación de años de relación y esfuerzo compartido. Su evasión me confundía y me preocupaba, pero yo la atribuía al miedo al compromiso o al estrés del fin de carrera. Nunca imaginé la verdadera razón. Y entonces, llegó el día. El día que destrozó la aparente estabilidad que creí haber construido. Estaba en mi apartamento, el pequeño que compartíamos ahora que nuestros padres sabían que estábamos juntos en la ciudad, trabajando en un proyecto de finanzas, cuando escuché un coche detenerse afuera. Miré por la ventana. Era un coche que no reconocí, un modelo caro, conducido por un hombre al que no conocía. Y Emily se bajó de él. La vi despedirse del hombre con una cercanía que me pareció extraña, pero la desestimé. Quizás un amigo que la traía. Entró al edificio y subió las escaleras hasta nuestro apartamento. Abrí la puerta para recibirla con una sonrisa y un intento de beso, aliviado de verla después de días en que había estado distante. Pero ella me detuvo con un gesto, su rostro serio, inusualmente serio. Evitó mi mirada. Sentí un escalofrío. Sabía que algo andaba muy mal. Tenemos que hablar, Leo, dijo, su voz baja. Esas palabras, el preludio de una conversación que sabía que cambiaría todo. Nos sentamos. El silencio se cernía sobre nosotros, pesado e inminente. Y entonces, me soltó la bomba, con una frialdad que no correspondía a la Emily que yo creía conocer. Me confesó que había estado saliendo con otro hombre. Que lo había conocido en las fiestas a las que iba. Que él venía de una familia buena, una familia acomodada, con contactos. Que llevaba liándose con él ya un tiempo, lo que implicaba que no era algo reciente, sino algo que venía sucediendo a mis espaldas mientras yo creía que nuestra relación se había estabilizado. El shock me paralizó. ¿Infidelidad? Traición. Y con alguien de ese mundo al que yo sentía que no pertenecía, de las fiestas que yo no podía o no quería asistir. Sentí que el aire me faltaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y amargas. ¿Por qué, Emily?, logré preguntar, mi voz quebrada. ¿Por qué me haces esto? Su respuesta fue tan calculadora que me heló la sangre. No hubo remordimiento en sus ojos, solo una extraña mezcla de determinación y lástima, supongo. Me explicó que a medida que crecía, se dio cuenta de que solo con amor no iba a poder progresar en la vida. Que necesitaba estabilidad, seguridad, un cierto estilo de vida que yo, con mi enfoque en largo plazo y mis esfuerzos actuales, no podía ofrecerle al ritmo que ella quería. Dijo que su madre siempre le había dicho que tenía que estar con un hombre con esas características, un hombre que ya tuviera una posición, una base sólida. Que se dio cuenta de que no podía esperar a que yo construyera ese futuro, que necesitaba a alguien que ya estuviera allí. Y que ese otro hombre, el de la familia buena, se lo podía dar. Sus palabras fueron una confirmación brutal de mis peores miedos. No era solo que me dejaba, era porque me dejaba. No por falta de amor, aunque eso ya estaba implícito, sino por una fría evaluación de mi potencial financiero y una preferencia por la riqueza y el estatus inmediato sobre el amor, la lealtad y los años de historia compartida. Yo había sacrificado mi propio camino profesional más ambicioso, había trabajado incansablemente, había invertido mis pocos recursos en ella y en nuestro futuro, solo para que ella me dijera que no era suficiente porque no pensaba tan en corto como para tener ya el dinero, o porque no provenía de la familia buena adecuada.
La desolación me invadió por completo. Mi corazón estaba roto, pero mi orgullo y mi fe en la bondad de Emily, en la pureza de nuestro amor, estaban hechos añicos. Y ella, con una frialdad pasmosa, sin un solo remordimiento visible, procedió a recoger las pocas cosas que tenía en mi apartamento, dejándome solo en medio de las ruinas de mi futuro planeado. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Cuando Emily se fue, llevándose consigo las pocas cosas que tenía en mi apartamento y destrozando con sus palabras todos los planes que yo había construido para nosotros, me sumergí en una oscuridad que nunca antes había experimentado. Los días que siguieron a la ruptura fueron un borrón de dolor, confusión y rabia. No podía comer, apenas dormía. La traición me carcomía, pero lo que más dolía era la razón fría y calculadora detrás de su partida. No era solo que se había enamorado de otro, era que me había evaluado fríamente y me había encontrado insuficiente basándose en mi estatus financiero actual y mi origen humilde. Había priorizado la riqueza inmediata y el estatus social sobre el amor, la lealtad y años de historia compartida. Sentía que todo mi esfuerzo, todos mis sacrificios, habían sido en vano. Era el tonto que había apostado todo por una persona que solo lo veía como un peldaño, y que se había cansado de esperar a que construyera la escalera completa. Falté a clases, incluso a algún turno de trabajo. La energía simplemente no estaba ahí. Me sentía vacío, desolado. Mi amigo David, el de la preparatoria, intentó animarme, pero estaba tan hundido que apenas podía responder a sus mensajes. La depresión era profunda. Fue mi amigo Alex quien me sacó a flote. Alex era diferente a David, lo conocí en la universidad, en algunas clases de finanzas y a través de contactos de trabajo. Él también venía de un origen humilde y se estaba abriendo camino con determinación en el mundo de las finanzas, pero tenía una pragmática frialdad que yo, en mi idealismo romántico, no poseía. Vino a mi apartamento después de que David le contara lo mal que yo estaba. Me encontró en un estado lamentable, rodeado de cajas sin desempacar del pequeño apartamento, con la mirada perdida. Alex no me dio la típica palmada en la espalda y un "todo estará bien". Me sentó y me dio una dosis de cruda realidad, un monólogo que, aunque doloroso de escuchar en ese momento, fue exactamente lo que necesitaba. Mira, Leo, dijo, su voz seria pero no cruel. Lo que te hizo es una mierda. Sin paliativos. Y entiendo que te duela como el infierno. Asentí, las lágrimas asomando de nuevo. Pero tienes que entender algo. Hay personas así en el mundo. Personas, y sí, muchas mujeres, que ven las relaciones como transacciones. Que buscan la seguridad, el estatus, la riqueza, por encima de todo lo demás. Para ellas, el amor es secundario o simplemente una herramienta para conseguir lo que quieren. Continuó, y aunque sus palabras eran difíciles, sonaban a verdad en el contexto de lo que Emily había dicho. Emily te evaluó. Vio tu potencial, sí. Pero vio que no estabas donde ella quería ahora. Y encontró a alguien que, a sus ojos, ya estaba allí. Se detuvo. No es un reflejo de tu valor, Leo. Es un reflejo del suyo. Luego, pivotó hacia lo que yo necesitaba hacer. No puedes dejar que esto te destruya, dijo con firmeza. No puedes hundirte por alguien que te descartó tan fríamente. Ni por alguien que priorizó el dinero sobre ti. Me desafió. La mejor venganza, Leo, no es decirle cuánto te dolió. La mejor venganza es el éxito. Me miró directamente a los ojos. Levántate. Usa este dolor. Úsalo como combustible. Me recordó mis sueños, mis metas. Conviértete en el hombre exitoso que sabes que puedes ser. No por ella, sino por ti. Para que te mires en el espejo y te sientas orgulloso de quién eres y de lo que has logrado. Y luego, mencionó a mis padres. Y hazlo por ellos, Leo. Por tus padres. Por todo lo que sacrificaron por ti. Dales esa vida cómoda que siempre quisiste darles. Pruébale al mundo, y a ti mismo, que el trabajo duro y la integridad valen más que la familia buena o el dinero fácil. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Emily no definía mi valor. Su traición no significaba que yo fuera un fracaso. Significaba que ella era una persona materialista y superficial. Y la mejor respuesta no era lamentarme, sino construir el futuro que ella no quiso esperar, un futuro donde yo controlaría mi propio destino y podría cuidar de las personas que sí me amaban de verdad. Las palabras de Alex fueron un punto de inflexión. Decidí, en ese momento, que transformaría mi dolor en determinación. Me sequé las lágrimas y, con la ayuda de Alex, empecé a reorganizar mi vida con una disciplina casi militar. Alex se convirtió en mi mentor en el mundo de las inversiones.
Pasábamos horas fuera de las clases y del trabajo analizando mercados, estrategias, oportunidades. Su experiencia combinada con mi conocimiento académico nos dio una ventaja. Mis pequeñas inversiones anteriores, que habían tenido algo de éxito, empezaron a crecer de forma significativa bajo su guía. Además de las finanzas, seguí el consejo de Alex de cuidarme físicamente. Empecé a ir al gimnasio con regularidad. El ejercicio no solo mejoró mi físico, sino que también me ayudó a liberar el estrés y la rabia de forma saludable. Me daba disciplina y una sensación de progreso tangible. Combinaba esto con mi estudio intensivo y mis trabajos. Mi rutina seguía siendo agotadora, pero ahora tenía un propósito más enfocado y personal. Y el hecho de que ya no tuviera que lidiar con las demandas financieras y emocionales de Emily, esa carga, significó que pude ahorrar de verdad. El dinero que antes se iba en intentar complacerla o en gastos asociados a su estilo de vida ahora se quedaba en mi bolsillo, o mejor aún, se invertía. Mis ahorros crecieron exponencialmente. Las inversiones de Alex y mías empezaron a ir increíblemente bien, capitalizando oportunidades y multiplicando nuestro capital. Me estaba convirtiendo, rápida y metódicamente, en el hombre exitoso que Alex me había desafiado a ser. Los años siguientes se definieron por este enfoque implacable. Trabajo, estudio, inversiones, gimnasio. Mi vida social era limitada, pero las pocas conexiones que tenía, Alex, David, eran fuertes y genuinas. No busqué activamente relaciones románticas, la herida de Emily aún estaba ahí, y mi enfoque en el éxito era total. Me gradué de la universidad, mi expediente era excelente, mis habilidades de inversión, probadas. El camino estaba claro. Estaba construyendo el imperio financiero que ella no quiso esperar, la vida estable y próspera que ella buscaba en otro hombre. Y a medida que me acercaba a la treintena, estaba llegando a la cima de ese éxito. Mi vida había cambiado por completo, impulsada por una traición dolorosa, pero transformada por la disciplina, la mentoría de un buen amigo y la determinación de no ser nunca más el hombre que alguien consideraba insuficiente. Había llegado al presente de mi historia, listo para enfrentar lo que el destino, o quizás Emily, pudiera traer de vuelta a mi camino. Los años que siguieron a mi conversación con Alex y a mi decisión de transformar mi dolor en combustible fueron un periodo de crecimiento implacable. Mi rutina seguía siendo exigente, estudio, trabajo, inversiones, gimnasio, pero los resultados empezaron a ser espectaculares. Bajo la mentoría de Alex y con mi propia dedicación, mis habilidades como inversionista se agudizaron, y mis operaciones en los mercados empezaron a generar ganancias significativas y, con el tiempo, muy sustanciales. El dinero que antes solo soñaba con tener para una vida cómoda y una familia que mantener, ahora se convertía en una realidad creciente que superaba mis expectativas más ambiciosas. Me gradué de la universidad. Fue un momento de inmenso orgullo personal, la culminación de años de arduo trabajo y sacrificio. No hubo grandes celebraciones, solo un reconocimiento tranquilo de que había alcanzado una meta importante por mí mismo. Mi enfoque ya estaba puesto en lo siguiente, en aplicar lo aprendido a gran escala. Con el tiempo, mi éxito como inversionista me permitió alcanzar la seguridad financiera que siempre había anhelado, y mucho más. Pude dejar mis trabajos de medio tiempo y dedicarme por completo a las inversiones. Mi capital creció exponencialmente. Ya no vivía en un pequeño apartamento de estudiante, me mudé a un lugar propio, espacioso, con vistas a la ciudad, amueblado con cosas que no eran solo funcionales, sino también estéticas. Pude darme lujos, viajar, experimentar el mundo que antes solo veía en fotos. Estaba viviendo la vida próspera que Emily supuestamente buscaba. Pero el logro más significativo para mí, el que me llenó de una satisfacción que ningún lujo material podía igualar, fue poder cumplir la promesa que me había hecho a mí mismo hacía tantos años, allá en mi humilde casa de la infancia. Usando una parte considerable de mi capital, compré una casa para mis padres en un buen vecindario cerca de la ciudad, mucho mejor que donde habíamos crecido. Una casa cómoda, con espacio, con jardín. Y, lo que es más importante, pude darles suficiente seguridad financiera para que se retiraran de sus trabajos. Mis padres, que habían trabajado incansablemente toda su vida, finalmente pudieron descansar, disfrutar de su tiempo sin la preocupación constante de las facturas. Ver su alegría, su alivio, su orgullo, eso valió más que todas las ganancias de mis inversiones. Había logrado darles la vida que merecían, la estabilidad que nunca tuvieron. Y lo había hecho solo, con mi propio esfuerzo, sin la familia buena o el dinero fácil. Alex estaba orgulloso de mí. Y yo, mirándome en el espejo, finalmente sentía que era ese hombre exitoso que él me había impulsado a ser. Mi vida estaba bien. Estaba construida sobre cimientos sólidos de trabajo duro, disciplina y lealtad hacia mí mismo y mi familia. La herida de Emily había cicatrizado, aunque la lección que aprendí de ella, y de la falta de remordimiento en su partida, la frialdad de su explicación, se quedó conmigo, moldeando mi visión de las personas y las relaciones.
No buscaba activamente un romance, mi enfoque seguía siendo mi carrera y mi crecimiento personal, aunque estaba abierto a la posibilidad si surgía una conexión genuina y basada en valores sólidos. Fue en medio de esta vida establecida y exitosa, años después de la última vez que supe de Emily, que sucedió. Recibí una notificación en una de mis redes sociales. Un mensaje. Su nombre. Emily. Sentí una punzada, una extraña mezcla de sorpresa y curiosidad. Habían pasado años desde que habíamos hablado, desde que se fue de mi apartamento y de mi vida. El mensaje era sencillo, casi tímido. Felicitaba mi éxito, he visto que te ha ido muy bien, confirmando que mi prosperidad no había pasado desapercibida, y preguntaba si podíamos hablar en algún momento, ponerse al día. Miré su nombre en la pantalla, pensando en las vueltas extrañas e irónicas que da la vida. La chica que me dejó por no ser lo suficientemente exitoso o de la familia buena ahora contactándome años después, precisamente porque me había vuelto exitoso. La amargura que sentí en el pasado se había disipado, reemplazada por una especie de divertida incredulidad. No sentí un deseo de volver con ella, ni de humillarla de inmediato de forma pública. Sentí curiosidad. Curiosidad por ver cómo estaba, por escuchar su historia después de todos estos años, y sí, quizás por ver si mis sospechas sobre el destino de esa gente, como dijo Alex, eran ciertas. Quería tener esa conversación, no desde el dolor o la rabia, sino desde mi posición actual, desde la fortaleza que había construido. Así que acepté. Le respondí, manteniendo un tono neutral, diciendo que sí, que podíamos hablar. Le propuse un lugar. Elegí una cafetería en una zona céntrica y elegante de la ciudad, un lugar agradable, un poco caro, sin ser ostentoso, pero definitivamente no el tipo de lugar al que íbamos cuando éramos estudiantes con un presupuesto ajustado. Quería un lugar neutral, donde yo tuviera el control de la situación y el entorno reflejara sutilmente la distancia que nos separaba ahora. A medida que se acercaba el día de la reunión, no sentí los nervios o la ansiedad que habría sentido hace años. Sentí calma, confianza. Estaba listo. Listo para ver a la persona que me había destrozado, listo para escuchar lo que tenía que decir, y listo para cerrar ese capítulo para siempre, esta vez, completamente en mis propios términos y desde una posición de fuerza inexpugnable. La etapa de la construcción había terminado. La etapa de la conversación final estaba a punto de comenzar. Llegué a la cafetería unos minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa discreta pero con buena visibilidad, ordené un café y esperé. No sentía nervios, ni ansiedad, solo esa mezcla extraña de curiosidad y una calma férrea. Verla aparecer, entrando por la puerta de la cafetería elegante, fue el inicio de la confirmación de mis sospechas. Emily se veía, cambiada. Los años habían pasado, claro, pero no parecía que le hubieran sentado bien. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos eran más profundas de lo que recordaba, su cabello parecía menos cuidado, su ropa, aunque intentaba ser actual, no ocultaba una cierta falta de brillo, una modestia que contrastaba brutalmente con la vida de lujo que ella buscaba cuando me dejó. No la veía fea, pero sí marcada por dificultades, lejos de la radiante chica que conocí y de la sofisticada mujer que aspiraba a ser. No sentí satisfacción cruel al verla así, pero sí una punzada de ironía. Aquí estaba, la mujer que me había dejado por no ser suficiente económicamente, luciendo como si la vida que eligió no le hubiera sonreído precisamente. Nos saludamos torpemente. Su intento de una sonrisa confiada falló, sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y esperanza. Mi saludo fue educado, tranquilo, sin dejar entrever la tormenta que había vivido o la calma que ahora poseía. Una vez sentados y con nuestras bebidas, hubo un silencio. Lo rompí con una pregunta sencilla, manteniendo mi tono neutral. ¿Cómo te ha ido, Emily? Han pasado muchos años. Y entonces, comenzó a contar su historia. Al principio, de forma vacilante, luego, con un torrente de palabras y lágrimas que rodaban por sus mejillas. Me contó que sí, que se había quedado con el otro chico, el de la familia buena. Que se casaron. Pero que la vida con él no fue lo que ella esperaba. Resultó que él, a pesar de su origen, era un perdedor en muchos aspectos. No tenía ambición real, no quería trabajar duro, vivía un poco a la sombra de sus padres, que tampoco resultaron ser tan ricos como parecían. Su vida no fue la de lujo que ella había planeado, sino una existencia modesta, a veces incluso precaria, dependiendo de la ayuda familiar, viviendo en un estado que ella describió con desdén. Me dijo que en medio de esas dificultades, empezó a recordar nuestra vida. A recordarme a mí, mi esfuerzo, mi dedicación. Que se dio cuenta de lo que había perdido. Y entonces, me dijo, empezó a ver en las noticias, en las redes sociales, que a mí me estaba yendo bien. Que me había vuelto exitoso.
Y que al ver eso, se dio cuenta de que él, el hombre trabajador, ambicioso y leal que yo era el hombre que realmente amaba. Que se dio cuenta de que el verdadero amor era conmigo, ahora que yo había alcanzado la posición que ella buscaba. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que se arrepentía de haberme dejado, de haber sido tan tonta, y que quería saber si había alguna oportunidad para nosotros. Si podíamos empezar de nuevo, tener la vida que siempre habíamos planeado, ahora que yo podía dársela. La escuché con calma, mi rostro impasible. Cada palabra suya confirmaba lo que Alex me había dicho hace años. Era exactamente ese tipo de persona. Priorizaba el dinero, el estatus, la comodidad, y veía las relaciones como medios para obtenerlos. Su arrepentimiento y su amor verdadero aparecían convenientemente justo cuando yo había alcanzado el éxito financiero. La ironía, la descaro de la situación, era casi cómica. Por un breve instante, jugué un poco con la situación, seguir un poquito el juego. Le hice alguna pregunta neutral, dejándola que se explayara en su arrepentimiento y su nuevo amor por mí. Disfruté de su incomodidad, de su desesperación apenas velada por recuperar lo que, a sus ojos, yo representaba ahora. Pero pronto, la necesidad de poner fin a este capítulo de forma definitiva se impuso. Era hora de la verdad. Mi verdad. Me incliné ligeramente, mi tono cambiando de neutral a una frialdad directa y sin adornos. La miré a los ojos, asegurándome de que entendiera cada palabra. Escuché tu historia, Emily, dije. Escuché lo de tu vida, lo de tu matrimonio, lo de que te diste cuenta de que me amabas, ahora. Hice una pausa. Y déjame decirte lo que yo pienso. Fui despiadado. No por rabia, sino por justicia fría. Tu situación actual, dije, señalando sutilmente su apariencia, es el resultado directo de tus propias decisiones. Dejaste a un hombre que te amaba, que te apoyaba, que trabajaba incansablemente para construir un futuro contigo, por dinero y estatus. Elegiste el camino fácil, la apariencia de éxito inmediato, en lugar de la lealtad y el esfuerzo compartido. Mi voz se mantuvo firme. No te salió bien. Y ahora vienes a buscar al hombre en el que te equivocaste, solo porque resultó ser exitoso. La humillé con mis palabras, no gritando, sino con la calma autoridad de quien ha ganado. Te fuiste porque no eras lo suficientemente ambicioso, porque no eras de la familia buena, continué. Bueno, déjame decirte algo. Tú no mereces estar en la posición en la que yo estoy ahora. No mereces estar con el hombre en el que me convertí. Mi mirada se intensificó. Me di cuenta de mi verdadero valor después de que te fuiste. Me di cuenta de que yo era capaz de lograr esto por mí mismo, sin ti, sin la necesidad de ser de una familia buena. ¿Y sabes qué, Emily? Que me dejaras, que priorizaras el dinero sobre mí, fue el mayor favor que me pudiste hacer. La última frase resonó en el aire, la verdad brutal y liberadora. Ella me había destrozado, pero esa destrucción me permitió reconstruirme en algo mucho más fuerte y exitoso. Vi cómo su rostro se descomponía, las lágrimas volviendo con más fuerza, no de arrepentimiento, sino de humillación y rabia. Entendió el mensaje. Saqué mi billetera. Tomé unos billetes, una suma que, para mí, era insignificante, pero para ella en ese momento, quizás representaba algo. Los dejé sobre la mesa. Esto, dije, mi voz volviendo a ser plana y final, es para que intentes resolver un poco las cosas que tienes. Un gesto. Pero esto es todo. Nuestra conversación ha terminado. Y nuestra conexión terminó hace años cuando te bajaste de ese coche y me dijiste que te ibas por otro. No me contactes más, Emily. Nunca más. No eres parte de mi vida. Me levanté de la mesa, dejándola sentada allí con los billetes y las ruinas de sus ambiciones. Salí de la cafetería, sintiendo una inmensa satisfacción. No era solo por la venganza, era por la justicia. Por haber tenido la oportunidad de decir mi verdad, de exponer su hipocresía y demostrarle lo que había perdido por sus propias decisiones. La venganza fue dulce, sí, pero sobre todo fue el cierre. Mi historia podría haber terminado ahí, pero Emily, fiel a su naturaleza, dio un último coletazo. Humillada por mi rechazo, intentó dañar mi reputación en el único círculo que aún teníamos vagamente en común, mis padres, mis amigos de la infancia, algunas personas de nuestro antiguo vecindario. Les contó una versión distorsionada del encuentro, diciendo que fui cruel, despiadado, que no quise ayudarla a pesar de mis recursos. Algunos, mis padres incluidos, aunque respetando mi decisión, me preguntaron por qué había sido tan duro, por qué no le di una mano. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me enfureció que, incluso ahora, intentara manipular la narrativa y dañarme con mentiras. Decidí que la verdad completa debía salir a la luz para las personas que me importaban de verdad.
Reuní a mis padres y a mis amigos más cercanos. Les conté toda la historia. Cada detalle. Desde cómo la conocí, mis sacrificios, mi decisión de seguirla a la universidad, sus cambios, sus demandas, la frialdad de su ruptura, sus palabras sobre el dinero y la familia buena, hasta mi lucha después, mi ascenso, y su reaparición años después solo cuando fui exitoso, y lo que me dijo en la cafetería. Les mostré su mensaje inicial, la prueba de que me contactó después de saber de mi éxito. La reacción de mis padres y amigos fue de conmoción y rabia, pero no hacia mí. Vieron la manipulación, la crueldad de Emily. Apoyaron mi decisión por completo. Mi historia, contada con la verdad detrás de cada evento, expuso a Emily por completo ante el círculo que, en el fondo, era el único que realmente importaba en mi vida. Su último intento de dañarme fracasó estrepitosamente. Dejó de contactarme, su influencia en mi vida finalmente erradicada. Mi vida siguió. Exitosa, próspera, y ahora, libre de la sombra del pasado. La lección de Emily fue amarga, pero fundamental. Me enseñó el valor de la autoconfianza, la importancia de elegir bien a las personas en tu vida, la diferencia entre el amor real y el interés material. Me convirtió en un hombre más cínico en algunos aspectos, sí, pero también más fuerte y sabio. Aprendí que algunas personas eligen caminos dictados por la ambición y la superficialidad, y que esas decisiones tienen consecuencias. Ella eligió su camino, y yo construí el mío sobre las ruinas que ella dejó. Al final, ambos cosechamos lo que sembramos. Y yo, con mi vida plena y mi conciencia tranquila, sabiendo que había ganado en todos los sentidos, miré hacia el futuro, agradecido por la dolorosa lección que me llevó a donde estoy hoy.